¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido al telediario del 24 News. Vamos con los principales titulares de la edición. El alto asesor del presidente estadounidense para África, Asuntos Árabes y Medio Oriente, Massad Boulos, destaca la importancia estratégica de Estados Unidos con Argelia. Washington elogia el diálogo continuo con Argelia para enfrentar crisis globales. La maquinaria de guerra sionista cobra más vidas palestinas, decenas de mártires en distintas zonas del enclave. La entidad sionista continúa usando la hambruna como arma de guerra, miles de niños afectados por desnutrición en medio del conflicto. Guerra arancelaria. Estados Unidos y la Unión Europea consiguen acuerdo que define un arancel del 15% para la gran mayoría de las importaciones de la Unión Europea. Estimados telespectadores, hola de nuevo. El presidente de la República de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, recibió el domingo en Argelia a Massad Boulos, alto asesor del presidente estadounidense para África, Asuntos Árabes y Medio Oriente, quien encabezó una importante delegación. Por parte argelina participaron en la reunión Boualem Boualem, director del gabinete de la presidencia, Ahmed Attaf, ministro de Estado y de Asuntos Exteriores, Ammar Abba, asesor presidencial para asuntos diplomáticos, y Sabri Boukadoum, embajador de Argelia en Washington. Por parte estadounidense estuvieron presentes David Leinfeld, jefe de gabinete del alto asesor presidencial para África y Asuntos Árabes y Medio Oriente, Joshua Harris, subsecretario adjunto de Estado, y Elizabeth Moore Abin, embajadora de Estados Unidos en Argel. En una declaración realizada tras su audiencia con el presidente argelino, el alto asesor del presidente estadounidense para África y Asuntos Árabes y de Medio Oriente, Massad Boulos, subrayó la importancia de la relación con Argelia y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de fortalecer la cooperación bilateral en los ámbitos del comercio y la seguridad. Es un gran honor para mí estar aquí en Argelia en representación del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio para fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Argelia. Estas relaciones son de suma importancia para Estados Unidos y me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que he recibido. He reafirmado junto al presidente Tebboune nuestro compromiso con los sólidos vínculos que unen a Estados Unidos y Argelia, y hemos expresado nuestra firme voluntad de fortalecer nuestras relaciones en los ámbitos comercial, de seguridad y otros sectores. También compartí con el presidente la visión del presidente Trump sobre la cooperación para alcanzar intereses comunes, lograr la paz, derrotar al terrorismo, asegurar nuestras fronteras y promover un comercio justo que beneficie tanto a los estadounidenses como a los argelinos, todo ello en un marco de respeto mutuo y diálogo. وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والحوار. Boulos expresó la esperanza de ambas partes de redoblar los esfuerzos conjuntos para enfrentar los desafíos en la región del Sahel, elogiando el diálogo continuo para trabajar en la resolución de algunas de las crisis más difíciles del mundo durante el periodo de membresía de Argelia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También fue un gran honor para mí escuchar de cerca el punto de vista del presidente Tebboune sobre los desafíos cruciales que enfrenta África y la región en su conjunto, así como sobre las numerosas oportunidades que nos esperan. Esperamos seguir intensificando los esfuerzos conjuntos para enfrentar los desafíos en la región del Sahel y trabajar juntos para promover la paz. Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento al ministro de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, por la cálida acogida brindada hoy. Valoramos profundamente nuestro diálogo continuo mientras trabajamos juntos para afrontar algunos de los problemas más difíciles del mundo, especialmente durante el periodo de membresía de Argelia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Compartimos un interés común en favor de un mundo más pacífico y estable. لدينا مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا. El alto asesor del presidente estadounidense para África, Asuntos Árabes y Medio Oriente afirmó que existen enormes posibilidades para fortalecer la cooperación comercial entre Argelia y Estados Unidos en el sector energético y en diversos ámbitos, calificando su visita a Argelia de muy fructífera. كما تحدثت مع الرئيس ووزير الخارجية حول الإمكانات الهائلة
También hablé con el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores sobre el enorme potencial para reforzar la cooperación comercial entre Estados Unidos y Argelia en el sector energético y en otros sectores diversos. Esta visita ha sido sumamente fructífera y esperamos explorar vías de cooperación conjunta para un futuro brillante y pacífico. Muchas gracias de nuevo por la hospitalidad y nos veremos pronto, si Dios quiere. شكرا مرة أخرى على كرم الضيافة ومنشوفكم قريبا إن شاء الله. El jefe de la diplomacia argelina, Ahmed Attaf, recibió el domingo al alto asesor del presidente de Estados Unidos para África, Mesed Boulos, quien realiza una visita oficial a Argelia. Según un comunicado de la Cancillería argelina, Attaf mantuvo primero un encuentro a solas con Boulos, seguido de una reunión ampliada con la participación de las delegaciones de ambos países. Las conversaciones permitieron examinar las distintas dimensiones de las relaciones argelino-estadounidenses y explorar las perspectivas para elevarla al más alto nivel posible. El presidente Abdelmajid Tebboune envió sus condolencias a su homólogo ruso Vladimir Putin en un mensaje el domingo tras el accidente de un avión ruso en Tinda en el que murieron 49 personas. Las exportaciones de electricidad de Argelia a Túnez han registrado un aumento neto del 11,4% desde principios del verano, lo que confirma el compromiso estratégico de Argelia y su fiabilidad como socio y proveedor importante de energía. Veamos a continuación este comentario de Sara Allal. En una muestra concreta de su compromiso con las necesidades energéticas de sus socios, Argelia ha incrementado en un 11,4% el suministro de electricidad a la vecina Túnez desde el inicio del verano en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este aumento no solo representa una cifra significativa, sino que también refleja el firme compromiso de Argelia de brindar un apoyo integral a su vecino oriental. Más allá de lo cuantitativo, confirma la fiabilidad de Argelia como fuente clave de energía y socio estratégico, especialmente en épocas de alta demanda. El refuerzo del suministro se ha concentrado principalmente en las horas punta de la noche, cuando el consumo doméstico e industrial alcanza sus niveles más altos. La empresa energética argelina Sonelgaz ha respondido con rapidez y eficacia a las solicitudes urgentes de la parte tunecina, aumentando el flujo de la electricidad para mantener la estabilidad de la red tunecina y evitar cortes en una clara expresión de cooperación práctica entre ambos países. Argelia no solo ha cumplido con sus compromisos contractuales, sino que incluso ha superado los volúmenes acordados. Sonelgaz continuó abasteciendo a Túnez incluso durante los momentos de mayor presión sobre la red argelina, provocados por las olas de calor. Este desempeño destaca la solidez de la infraestructura energética de Argelia y su capacidad para equilibrar las necesidades internas con el apoyo a sus socios, en una visión basada en la integración regional, la corresponsabilidad y la solidaridad. Todo ello demuestra que para Argelia, la política de buena vecindad no es solo un principio diplomático, sino una realidad tangible respaldada por acciones concretas. Y en Libia, el Consejo Superior del Estado libio eligió este domingo, durante una sesión celebrada en la capital Trípoli, a Mohamed Takala como nuevo presidente del organismo, tras obtener 59 votos. La votación contó con la participación de varios candidatos, entre ellos Abdallah Juan, quien recibió 14 votos, Ali Swiyeh con 13, Naji Mokhtar con 8 y Suleiman Zubi, que obtuvo solo un voto, según informó la agencia de noticias de Libia. La elección marca un nuevo capítulo en el liderazgo institucional en medio del complejo panorama político que atraviesa el país. En otro orden de ideas, al menos 38 personas fueron asesinadas el domingo en un ataque terrorista contra una iglesia en Comanda al este de la República Democrática del Congo. Según fuentes locales, el ataque ocurrió alrededor de la 1. Los agresores, pertenecientes a un grupo rebelde respaldado por el grupo terrorista conocido como ISIS, incendiaron varias viviendas y comercios en la zona. Y como decíamos en portada, la situación se torna cada vez más sangrienta en el 660 día consecutivo de bombardeos sionistas sobre la Franja de Gaza. La ya larga lista de víctimas de este genocidio se alarga cada minuto. La hambruna se convierte
junto con los bombardeos en una de las principales causas de muerte en el enclave palestino. El número de muertos asciende este domingo a 59.821 mártires y 144.851 heridos, según las autoridades sanitarias palestinas. Los cuerpos de 88 civiles y 374 heridos han llegado a los hospitales de la franja en las últimas 24 horas. No menos de 50 palestinos, incluidos niños, han muerto desde el amanecer de este domingo en bombardeos contra diferentes zonas de Gaza. 9 palestinos murieron y varios más resultaron heridos en ataques con drones contra tiendas de campaña que albergaban a personas desplazadas en Deir el-Balah y Khan Yunis. Mientras el mundo observa en silencio, Gaza se hunde en una catástrofe humanitaria sin precedentes. La población civil atrapada entre bombardeos y hambre inducida enfrenta cada día una lucha desesperada por sobrevivir. Lo que ocurre no es solo una crisis, es una estrategia sistemática de destrucción. Veamos a continuación este comentario de Sara Allal. Gaza vive una tragedia humana de dimensiones insoportables, marcada por masacres diarias, hambre forzada y el colapso total de la vida civil. La población palestina se enfrenta no solo a los bombardeos constantes, sino también a una estrategia sistemática de asfixia humanitaria. Mientras Israel anuncia pausas temporales en su ofensiva, organizaciones como Médicos Sin Fronteras advierten que estas medidas son insuficientes y que el sufrimiento sobre el terreno es inconmensurable. Amanda Bezrol, coordinadora de emergencias de MSF, fue clara: es un paso tardío, pero no es suficiente. Diría que ya era hora, pero no es suficiente. Necesitamos asegurarnos de contar con una cadena de suministro sostenible que llegue a Gaza para poder entregar ayuda a los 2 millones de personas que han padecido hambruna desde hace 5 meses. La hambruna es ahora una herramienta de guerra, aplicada deliberadamente contra una población sitiada. La UNICEF confirmó que al menos 80 niños han muerto por desnutrición desde que comenzó la ofensiva, mientras que los casos de malnutrición severa se disparan. Ya dijimos que la franja de Gaza se ha convertido en un cementerio para los niños. Hemos dicho que Gaza es el lugar más peligroso para ellos. Desafortunadamente, esa realidad es aún peor ahora. Recibimos informes de 80 niños que mueren por desnutrición desde el comienzo de la guerra. Estamos observando un aumento en las tasas de desnutrición aguda, entre los niños que se someten a pruebas a lo largo del mes, especialmente después del alto el fuego. En tan solo un mes recibimos a 6.500 niños que ingresaron a tratamientos por desnutrición. Eso fue en junio. Desafortunadamente, esas cifras han aumentado en las primeras semanas de julio hasta alcanzar los 5.000. Las rutas abiertas por Israel no compensan meses de bloqueo total y las entregas aéreas, aunque simbólicas, no alcanzan a cubrir las necesidades urgentes de una población exhausta. La introducción de alimentos para personas con desnutrición crítica además requiere procesos médicos controlados que en estas condiciones apenas pueden realizarse. Todos los elementos que definen un genocidio están presentes: asesinatos sistemáticos, desnutrición de infraestructura vital, negación del acceso a alimentos, agua y atención médica, y el castigo colectivo de una población entera. La comunidad internacional, pese a las advertencias de organizaciones humanitarias, ha sido lenta e ineficaz. Gaza se desangra ante los ojos del mundo, y cada día que pasa sin un alto al fuego permanente y sin acceso humanitario pleno es una sentencia de muerte para miles de personas inocentes. Y a su vez, el jefe de Hamas en Gaza, Khalil Hayya, dijo este domingo que las negociaciones de alto el fuego con Israel eran sin sentido bajo el continuo bloqueo y el hambre. Instamos a los países y componentes de la nación árabe e islámica a cortar toda forma de relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con la entidad sionista. También llamamos a las masas de la nación a expresar su indignación por todos los medios y formas posibles ante lo que está sucediendo en la Gaza. Instamos específicamente a nuestros pueblos árabes e islámicos, en particular a los de los países vecinos de Palestina, a marchar hacia Palestina por tierra y mar, asediar embajadas y activar boicots económicos y turísticos. Después de la interceptación del Madeleine, el barco Andala
Parte de la coalición Flotilla de la Libertad también fue interceptado ilegalmente en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación sionistas, con 21 trabajadores humanitarios de 12 países diferentes a bordo. El propósito de esta misión era romper el asedio sionista impuesto en la franja y entregar ayuda humanitaria a los palestinos hambrientos. Un vídeo transmitido por el grupo de ayuda mostró a los pasajeros arrodillados con las manos en el aire, rodeados por las fuerzas sionistas. En este contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, llamó este domingo a tomar medidas globales concretas para Gaza antes de una próxima conferencia de las Naciones Unidas. Ahead of the high-level conference on Palestine that opens in New York on Monday, En vísperas de la conferencia de alto nivel sobre Palestina que se inaugura el lunes en Nueva York, instó a Israel a que adopte medidas inmediatas para poner fin a su continua presencia ilegal en el territorio palestino ocupado y hago un llamamiento a todas las partes para que trabajen para lograr avances tangibles hacia una solución de 2 estados. Instó a los gobiernos a que aprovechen la oportunidad que ofrece esta conferencia para adoptar medidas concretas y ejercer toda la presión posible sobre el gobierno israelí para que ponga fin definitivamente a la matanza en Gaza. Los países que no utilizan su influencia corren el riesgo de convertirse en cómplices de crímenes internacionales. Conflicto en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció este domingo en su informe diario que sus tropas recuperaron el control de 2 nuevas localidades en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Dnipro, lo que supone una nueva derrota para las cada vez más debilitadas fuerzas ucranianas. Cambiemos de tema. Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo comercial marco con Europa, anunció el presidente estadounidense Donald Trump este domingo, evitando así una importante disputa entre 2 aliados que representan casi 1/3 del comercio mundial. El acuerdo, que incluye un arancel del 15% a los productos de la Unión Europea que entran en Estados Unidos, compras significativas de energía y equipo militar estadounidense por parte de la Unión Europea, aportará una valiosa claridad a las empresas de la Unión Europea. It will bring stability. It will bring predictability. We have stabilized on a single... Hemos estabilizado un arancel único del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la Unión Europea. Este arancel se aplica a la mayoría de los sectores, incluyendo automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos. Este 15% es un límite claro, por lo tanto, no hay acumulación, todo incluido. El ministro de Comercio estadounidense Howard Lutnick confirmó que no se extenderá la fecha prevista para comenzar a aplicar los aranceles aduaneros fijada para el 1 de agosto próximo. En una entrevista con el programa Fox News Sunday, el ministro declaró que la Unión Europea debe abrir sus mercados a las exportaciones estadounidenses si quiere convencer al presidente Donald Trump de reducir el porcentaje de aranceles que actualmente es el 30%. Bien, entonces no habrá prórroga ni periodos de gracia. El 1 de agosto se aplicarán los aranceles aduaneros, se implementarán, las aduanas comenzarán a recaudar el dinero y empezamos. Está claro que después del 1 de agosto aún se podrá hablar con el presidente Trump, quiero decir, él siempre está dispuesto a escuchar y hasta entonces hablará con mucha gente. Ahora, si logran satisfacerlo, eso es otra cuestión. Pero el presidente sin duda está dispuesto a negociar y dialogar con las grandes economías. Un grave incendio forestal en el oeste de Bulgaria obligó a evacuar a residentes y destruyó edificaciones tras expandirse rápidamente el domingo, cruzando incluso la frontera hacia Serbia, mientras los bomberos luchaban por contener las llamas en la cordillera de Misolavazka. Al mismo tiempo, Turquía combatía múltiples incendios forestales en medio de una intensa ola de calor mediterránea que obligó a evacuar de igual manera a más de 3.600 personas en varias provincias, aunque los fuegos en Mersin, Antalya y Uşak fueron mayormente controlados. Los incendios en Bursa y Karabük seguían activos.
Camboya y Tailandia intercambiaron fuego de artillería por 4 días consecutivos, pese a su disposición a considerar un alto el fuego mediado por Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya informó que Tailandia atacó 2 posiciones disputadas en el noroeste del país, mientras que Tailandia denunció que el ejército camboyano lanzó artillería pesada contra viviendas civiles en la provincia de Surin. Tailandia anunció su acuerdo preliminar para un cese al fuego con Camboya para iniciar un diálogo bilateral que ponga fin al conflicto armado. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Mohamed Hassan, anunció el domingo que Camboya y Tailandia aceptaron a Malasia como mediadora en su conflicto fronterizo. Se espera que el primer ministro camboyano Omanet y el encargado de asuntos del primer ministro tailandés Putam Wichaychai viajen a Malasia el lunes para discutir medidas de desescalada y buscar una solución pacífica al enfrentamiento. Y para terminar, encargado por el presidente de la República Abdelmajid Tebboune, el ministro argelino de Deporte Walid Sadi anunció la inauguración oficial de la primera edición de los Juegos Escolares Africanos durante una ceremonia celebrada en Argel. En su discurso, el ministro Walid Sadi destacó el compromiso de Argelia con el desarrollo deportivo escolar y su capacidad para garantizar o para organizar más bien grandes eventos. La primera edición de los Juegos Escolares Africanos reúne a 1.700 o 700 atletas de 47 países. تكليف من السيد رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Por encargo del presidente de la República, señor Abdelmajid Tebboune, se declara oficialmente inaugurada la primera edición de los Juegos Escolares Africanos Argelia 2025. Argelia acoge esta edición fundacional como una manifestación genuina de su firme compromiso con el continente africano. Un compromiso que ha pasado del plano conceptual a la acción concreta gracias al respaldo directo del presidente de la República, Abdelmajid Tebboune, principal impulsor del deporte y defensor convencido de su papel esencial en la cohesión y el desarrollo de la sociedad. Estimados telespectadores, con deporte cerramos las páginas de esta edición de esta noche. Gracias por habernos prestado su amable atención. Les damos cita mañana. Adiós.